Hoy venimos a hablar de Dark Academia, un subgénero, podríamos decir, una temática, un ambiente que está bastante de moda en literatura, aunque no es una cosa nueva, pero yo no había explorado demasiado, siendo algo que, sinceramente, es todo mi rollo. Y he leído dos libritos que son Bunny de Mona Awad y Catabasis de R.F. Kuang, que se engloban dentro de este lugar llamado Dark Academia. Así que si quieres que te cuente un poco tanto de estos libros que me han parecido sin spoilers y Dark Academia en general, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Web de Sí y hoy venimos a hablar de Dark Academia. Como os comentaba antes, esto no es nada nuevo, hay 1000 vídeos por ahí, pero no era algo que yo había explorado demasiado en mis lecturas. Pensándolo con calma, me di cuenta que, por ejemplo, Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, que me encantó, la primera mitad a lo mejor sí que puede ser un poco Dark Academia, pero bueno, sin contar ese, diría que yo no había explorado esto cuando realmente esto es pues, toda mi personalidad, podríamos decir, yo como persona absolutamente friki que soy, amante de saber, del conocimiento, de tal, y todos esos ambientes como turbios, en castillos, en sitios, en universidades elitistas, con los populares, con los no, con asociaciones secretas. Bueno, es que esto es lo más de lo más. Primero os cuento súper brevemente qué es esto del Dark Academia para, si es la primera vez que lo oyes, digas, oye, ¿esto me interesa o no me interesa? Básicamente son historias, son novelas que van a estar en torno al mundo académico. Normalmente universidades, aunque también puede ser institutos o más bien internados, así como de corte elitista, todo ello, también en las universidades, tienen siempre como un ambiente muy de arquitectura gótica, ¿no? Yo me imagino. También muy rollo Oxford-Cambridge, la gente como con ropa de tweed, un poco clásico, chaquetitas, no sé, casi yo me imagino molóculos en los ojos, aunque ya no sea la época, no sé, un poco ese rollo como clásico o tradicional en cuanto a la estética. Las novelas de Dark Academia, como promete su nombre, van a tener siempre un punto oscuro, incluso turbio, y nos van a hablar de dinámicas o de esa cara más oscura de estos ambientes académicos, ¿no? Sean los que sean. Hay novelas que son más críticas, más satíricas y otras que crean pues una fantasía, ¿no?, en torno a estos conceptos. En general los personajes suelen ser como súper intensos, muy dramáticos incluso, era como todo muy pues extremo, como os digo. A veces, aunque sean universitarios, como los protagonistas suelen ser jóvenes, suelen ser gente pues un poco que todavía recuerda a adolescentes, ¿no?, que están todavía pues buscando su identidad, construyéndola del todo, y en general, al menos en los Dark Academia que yo tengo como más o menos ubicados, bastantes personajes suelen ser bastante insoportables, que eso es algo que a mí me gusta muchísimo. A mí odiar a un personaje me gusta mucho, que yo sé que esto hay gente como que prefiere empatizar mucho, ¿sabes? Como que los villanos sean villanos, pero los otros personajes que sean como gente con la que puedas empatizar, aunque sean un poco grises a lo mejor. Bueno, en general aquí suelen ser insoportables. ¿Qué más? Que tengo aquí mi chuletilla. Bueno, efectivamente, lo que os decía, que haya cierto elitismo es bastante importante. En mi cabeza todo el mundo en la Dark Academia es como bastante Slytherin, ¿vale? O al menos como que hay grupos, eso de gente que está como por encima del resto, o además ya puede ser grupos de estudiantes, asociaciones, o incluso el propio profesorado, la gente que se está doctorando por encima de los que están empezando. Bueno, hay gran variedad de este elitismo. También hay una gran obsesión, evidentemente, por el conocimiento, pero a veces no es el conocimiento por el conocimiento tal cual. Muchas veces las obras de Dark Academia suelen tener o pueden tener toques fantásticos, cosas oscuras, no se mueven necesariamente o especialmente dentro del realismo. Y un poco asociado con esto, sí que deciros que, y un poco asociado con este elitismo y demás, en general las obras de Dark Academia suelen tener personajes con una moralidad bastante laxa, gente terrible, muchas veces donde el fin justifica los medios y este tipo de cosas dependiendo pues de hacia dónde vaya la novela. Y luego también, como os decía, que todo el mundo es como muy intenso, muchas veces hay como reflexiones filosóficas, un gran existencialismo y demás, ¿no? Entonces a veces estás en una novela pues bastante pasapáginas y de repente hay allí una intensidad o demás, y de pronto ahí hay pues, una gran reflexión sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, ¿no? Pues un poco así. Y luego también, dependiendo de la obra que leáis de Dark Academia, va a estar más centrado en unas cosas o en otras según la especialización, podríamos decir, de los protagonistas.
En Bunny, por ejemplo, las protagonistas están estudiando un posgrado de escritura creativa, entonces hay muchísimas referencias literarias, ahora os contaré. Y en Catábasis, por ejemplo, hay mucha importancia, por supuesto, de cosas clásicas, que ahora os diremos, más de mitos relacionados con descensos a los infiernos, pero hay mucha matemática, hay mucha filosofía, hay mucha lógica, porque los personajes están estudiando eso. Entonces, bueno, que eso también va a variar de según la obra en la que leáis, pues que vaya por un lado o por otro. Vale, una vez sentadas estas bases, os voy a hablar de estas dos novelas, lo dicho, sin spoilers. Voy a poner abajo la división por minutos, lo digo por si solo os interesa una de las dos, para que sepáis a qué minuto tenéis que ir para ver esa. Y sin más dilación, vamos a empezar. Voy a empezar por Bunny. Yo tenía un montón de ganas de leer este libro desde hace un montón, porque en redes se ha hablado muchísimo de él. Se tradujo al español hace año y algo, o no sé, bueno, en algún momento por otra editorial, que no es esta, que esta es Stefano Books, que fue aquella editorial que luego salió a la luz que estaban traduciendo con inteligencia artificial y lo negaban y no sé qué y no sé cuánto, y luego desapareció del mapa. Entonces, bueno, pues ha pasado tiempo y ahora lo ha cogido Stefano Books y lo ha traducido una persona que es Jaime Valero y bueno, ya lo tenemos aquí. He visto que hay una segunda parte todavía no en español. Este libro cierra bastante. Hay una segunda parte, yo la pienso leer cuando salga, seguro, porque este libro me ha parecido, sobre todo, muy divertido. Tengo que decir, este libro es extraño, es raro, es uno de esos libros que tú estás leyendo y dices, no sé si me estoy enterando de algo o no, pero al mismo tiempo estoy dentrísimo. Tiene toques surrealistas, ¿vale? Bueno, Bunny es una novela de 2019 que va a estar ambientada en una universidad así pues muy elitista, muy para gente pudiente, que se llama Warren. Y nuestra protagonista y narradora, que se llama Samantha, pues va a estar allí, a pesar de que, bueno, ella no pertenece exactamente, ella no tiene el mismo estatus económico de que el resto de sus compañeros. El caso es que todo empieza cuando están volviendo, pues después de que se acaba el curso, da el descanso y ahora vuelven al curso, están como en la fiesta de bienvenida, que son tan pijes que no lo llaman fiesta, lo llaman, bueno, no sé cuántitos. Y ella está con su amiga Ava, que no estudia en la universidad y que odia a todo el mundo de allí, pero bueno, están unidas un poco por ese odio por lo que hay allí, cuando empiezan a ver a las que son las populares o las guays de su posgrado de escritura creativa, que son las bunnies. O sea, las bunnies son como en Chicas Malas, ¿sabes? La peli esta, Mean Girls, o incluso para mí son las Ashleys de la banda del patio, ¿no? Ese rollo de gente. Pues aquí están como las populares y las no populares. Y las bunnies se caracterizan porque son un grupo de chicas, siempre llevan como una estética muy concreta, con su brillo de labios, no sé qué, y se llaman las unas a las otras todo el rato Bunny. Que esto me recuerda mucho a la peli de Barbie. En plan, hola Barbie, pues eso así, pero con Bunny. Hola Bunny, Bunny esto, Bunny lo otro, Bunny, todas son bunnies, entonces al final nadie tiene nombre porque todas son bunnies. Y Samantha un poco como que las odia, la han tratado mal, pero de repente en esa fiesta la saludan y ella se queda como un poco, ¿qué? Bueno. Y después va a recibir en su habitación una carta de invitación al Salón de las Obscenidades, que es donde las bunnies se reúnen y como que por primera vez la invitan. Y ella pues no sabe, en plan le caen mal, le parecen chungas, no quiere ir, pero al mismo tiempo, bueno, pues en el fondo a lo mejor sí que le apetecería ser guay, sí que le apetecería este sentimiento de pertenencia, de saber qué están haciendo estas chicas, de no estar siempre sola con Ava. ¿Qué pasa? Que a Ava le parece bastante mal que vaya a ir ahí, pero bueno, entonces como que se separan un poco y ella va, Ava se enfada y ella va, Samantha, a ir a esta fiesta de las bunnies y va a empezar a salir con ellas. No os puedo contar más a nivel trama porque este libro hay que meterse allí sin saber con qué te vas a encontrar, porque creo que es una de las gracias. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que está dividido en 3 partes y tú cuando llegas al final de cada una de las partes te paras y te tienes que empezar a cuestionar todo lo que has leído, porque de repente pasa algo o te dan una información nueva que tú puedes releer todo lo anterior desde ese nuevo punto de vista. A mí me parece muy guay porque yo soy una lectora juguetón. Yo me meto en los libros y todo lo que me proponen yo lo intento, ¿no? Si estoy leyendo un thriller, yo trato siempre de resolver el misterio. Si estoy aquí es como yo estoy dentrísimo. Entonces, si me estás dando esta información ahora es porque es importante, tengo que repensar todo. Entonces, me pareció súper entretenido. Y os voy a contar ahora algunos detalles que no tienen que ver con la trama para no adelantároslo, pero para que veáis un poco el libro. Algo que tienen en común tanto Bunny como Catábasis es que los personajes principales tienen una visión absolutamente distorsionada de la realidad, en el sentido de que estas universidades, estos estudios que ellos están haciendo, les absorben tanto, los meten tanto en una burbuja, que lo que está pasando de verdad o cómo es la vida real y cómo es lo que ellos sienten en esa universidad, pues
ya hay una distorsión, ¿no? Estas universidades, y en concreto dentro de esta universidad el grupo de las bunnies, son como sectas, ¿no? Donde ya la gente que entra ahí ya ve las cosas diferentes, te crees que las reglas que se rigen en esta universidad o este estudio o ese tal ya son los que van a regir el mundo, y no exactamente siempre es así, ¿verdad? Otra de las claves de este libro es la narración. Como os decía antes, la narradora es Samantha, pero es verdad que en determinados puntos de la narración van introduciéndose nuevas voces, o la propia Samantha a veces mete pequeños cambios de nomenclatura, llama a cosas o a gente de forma diferente cuando les venía llamando toda la novela de otra forma. Entonces eso son pequeñas cosas que a ti te hacen ir pensando, o que te empiezan como a incomodar como lector, en plan, ¿por qué haces esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces tienes todo el rato ese desconcierto que va en aumento según lees más, porque la autora va metiendo cada vez esos pequeños cambios sutiles en ciertos detalles de la narración que tú no entiendes exactamente qué está pasando, ¿vale? Tú sabes que está pasando algo, pero no sabes el qué. Y creo que es muy guay cómo la autora, a pesar de tener una narradora en primera persona, consigue enseñarnos muy bien el ambiente a través de detalles. Por ejemplo, cada vez que salen las bunnies, que está ahí el grupo, aunque Samantha a veces no forme parte de ellas, a veces sí, tal. Por ejemplo, lo que os decía antes, el lenguaje y cómo se va narrando todo cambia mucho cuando Samantha está lejos de las bunnies o cuando está cerca de las bunnies, ¿no? Esto es interesante. Entonces, por ejemplo, cuando están las bunnies cerca y ya está escribiendo lo que oye, lo que veo, lo que dicen, pues a lo mejor en una página ha dicho 17 veces la palabra bunny. Y esto, lejos de hacerse pesado, esto es una forma de construcción de ese ambiente donde estas tías están en todas partes, parece que lo controlan todo y te hacen pensar que realmente no hay otra cosa que no sean bunnies y que todo lo que hay que hacer es ser una bunny, ¿vale? Entonces esto está muy bien también por esta idea de captación, esta idea de casi secta que os decía antes. No es una secta, no penséis eso, pero esta idea, ¿no?, de un grupo al que es difícil pertenecer, que tiene una serie de ventajas, que están ellos y los otros, y esto también en el fondo, cómo funciona la creación del grupo de las bunnies y sus propias dinámicas, en realidad también tienen mucho que ver con, por ejemplo, los auges de los totalitarismos, si lo queremos leer desde esta perspectiva. Creo que el libro también lo admite, y de hecho dentro del grupo de las bunnies hay una a la cabeza, podríamos decir, que es la duquesa, ¿no? Hay una serie de rangos, está todo como en categorías, bastante estratificado, y eso es bastante interesante. Y otra de las cosas que juegan mucho con ese desconcierto y con esta idea de qué está pasando exactamente es que los personajes, todos ellos tienen al menos 3 nombres. Me explico. Claro, todo el mundo tiene un nombre y apellido, ¿no?, el que le han dado sus padres. Luego tienen el nombre de lo que son en la universidad. Y luego tienes el nombre de cómo la llama Samantha o cómo la llaman las bunnies. Me explico, por ejemplo, ¿vale? Samantha se llama Samantha no sé cuántos, ¿vale? Pero su amiga la llama Smacky. Pero para las bunnies, Samantha es Bunny. Entonces ya tenemos 3 Samantha, ¿no? O hay una profesora, la profesora tiene un nombre y apellido. Pues Samantha la llama de una forma porque le ponen un apodo, y las bunnies la llaman de otra forma porque le ponen otro apodo. Ya tiene 3 nombres. Las bunnies pasan lo mismo. Por un lado son bunnies, todas ellas, ¿no? O sea, el yo en realidad está totalmente difuminado dentro del nosotras, ¿no?, dentro del bunnies. Luego cada una de ellas, por supuesto, tiene su nombre y apellido, y luego Samantha llama a cada una de ellas de una forma porque Samantha pone apodos a todas, en plan la duquesa, Cupcake, muñeca siniestra, las llama así. Entonces esas personas, según el momento del libro, se están refiriendo a ellas de una manera u otra. Y esto está genial, yo creo, para ahondar en uno de los temas del libro, que no es spoiler para nada, sino que al final, lo que os decía antes, estamos en ambientes universitarios y demás, está hablando de la identidad de las personas, ¿no? Y cómo, sin quererlo, estamos fragmentados constantemente y no somos lo mismo en nuestra casa para nuestros padres, para nuestra pareja, para nuestros amigos, que para nuestros compañeros de trabajo, que para un señor que se cruza por la calle. Entonces, bueno, esta idea de cómo conseguimos, no sé, como lidiar con estas fragmentaciones en nuestra cabeza y que todo tenga sentido. Sin meterme a hacer spoilers, creo que no puedo contar demasiadas cosas. Lo que os decía antes, hay un montón de referencias literarias dentro de, ya lo vemos en el propio título y en el bunny constantemente, hay muchísimas referencias a Alicia en el País de las Maravillas, y esto es muy guay. Luego se nombran muchísimas obras porque, claro, ellas estudian literatura y quieras que no, van mencionando cosas, pero así que tengan que ver con la trama, Alicia en el País de las Maravillas, también La República de Platón. A mí también me recuerda un poco a unos relatos de Salinger, que son Franny y Zoe. La campana de cristal está bastante presente. Bueno, hay
Frankenstein también es importante, o sea, hay muchas cosas en este libro de otros libros, no hace falta haberlos leído para nada para leer este libro, simplemente que puedes ver guiños si los has leído y si los conoces, y a mí me ha parecido muy divertido. Sobre todo, ¿no? Si tuviera que decir algo, tengo que decir que es un libro desconcertante y es un libro divertido, por eso creo que hay un punto que es una ida de olla, pero si tú juegas, estás dentro del libro y si consigue la autora atraparte, creo que es un libro muy entretenido y que se salva muy bien y sin duda leeré la segunda parte. Y ahora vamos con Catábasis de R.F. Kuang, ¿vale? Voy a poneros un poco en contexto. R.F. Kuang es una autora súper famosa en el mundo de la fantasía, súper leída, súper bestseller, y yo no he leído ninguna de sus obras más famosas, que son Babel, que también creo que es una dark academia, un poco relacionado con el mundo de la traducción, la filología, y por ahí va un poco la magia, y luego están la trilogía de La Guerra de la Amapola, Las Guerras de la Amapola, que yo no la he leído. Yo solo he leído Catábasis y Amarilla. Amarilla es, bueno, sí, tiene un libro de misterio, casi un thriller, pero con mucha crítica y me pareció muy enganchante. Siempre lo digo, no me convenció el final, pero me lo pasé muy bien y me quedo con eso y por eso también cuando salió este libro pues me tiré en plancha. También tengo que decir que me tiré en plancha por este libro un poco por la premisa. Catábasis, si no lo sabéis, significa descenso a los infiernos, que hay muchísimas catábasis en mitos, en libros, en la Divina Comedia de Dante, en la Odisea, en la Eneida, en la mitología japonesa, por ejemplo, en el mito de Izanami y Izanagi, Eurídice y... ¿Quién busca Eurídice? Orfeo y Eurídice, la propia Proserpina, Perséfone, bueno... En mitos clásicos griegos y romanos está muy presente, pero también en otras muchas culturas. A mí esto me interesa mucho. Y además, cuando se promociona este libro, de hecho aquí te lo pone en algún sitio, dice que es una mezcla entre el infierno de Dante y Piranesi. Piranesi sabéis que es uno de mis libros favoritos de este año, me parece espectacular. No está aquí, Piranesi no está. Perdón, no. Este libro, voy a empezar por el principio, a mí me ha gustado, me ha entretenido mucho, me lo llevé a mi luna de miel, lo leí en la piscina, me lo pasé súper bien. ¿Qué pasa? Creo que no da lo que promete tanto la sinopsis como lo que mucha gente pensábamos en torno a un libro que se llama Catábasis. Ahora voy a desarrollar. A pesar de eso, a mí me ha gustado. Me entretuvo mucho, a pesar de que en un momento dado del libro me di cuenta que no me iba a dar lo que yo pensaba, pude como adaptarme y decir, va, me gusta igual. Pero he estado en 2 clubs de lectura y tengo que decir que el sentir general es que el libro no ha gustado, ¿vale? Ha habido gente aquí en el club de lectura de Anabel, Nerea, Bryce y yo misma hemos defendido el libro como hemos podido, pero en general no ha gustado. En el online también pasó un poco lo mismo, hay gente que le gustó un poco más, pero bueno, que no ha sido un libro que ha sido ¡buah! Creo que por un lado teníamos muchos de nosotros unas grandes expectativas en cuanto al libro y entiendo que no las ha cumplido por esta idea que os digo de que no da lo que promete en ciertos temas. Me explico. Sí, por supuesto, hay una catábasis, hay un descenso a los infiernos, hay unos personajes que bajan al infierno a buscar algo o a alguien, que es algo como muy habitual en los mitos. Y al principio del libro... y gran parte del libro parece que es ese tipo de libro y está muy guay. ¿Qué pasa? Hay un momento de fractura en el libro donde tú te empiezas a dar cuenta, no porque seas muy listo, sino porque la narración cambia completamente, dejan de avanzar para estar en un desierto larguísimo durante mucho tiempo, que en realidad este viaje a los infiernos no es tanto para buscar algo o alguien, es un poco un viaje interior de los protagonistas. Y ok, ¿vale? Ahí es donde yo me agarré y dije, vale, pues lo voy a disfrutar desde este otro punto, pero claro, ya no te está dando lo que te prometieron. Y sobre todo que al final, para hacer este viaje interior, en el fondo, ¿te hacía falta ir a los infiernos y entregar la mitad de tu vida? Pienso que no. Sobre todo también porque casi podría haber sido un par de conversaciones. Y ya estaba. Por eso quiero decir que entiendo las críticas y entiendo a la gente que no le ha gustado. Pero bueno, a mí pues sí que me ha gustado. Vamos a tener 2 personajes principales, aunque la protagonista es Alice, y vamos a tener a otro bastante protagonista, pero un poco menos, que es Peter. Y ellos 2 son estudiantes de una universidad y su profesor se ha muerto, el que les está dirigiendo la tesis, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ellos deciden buscar la premisa, o sea, el punto de partida es que ellos van a bajar al infierno, cada uno por separado, pero se encuentran y al final van juntos, podríamos decir, esto pasa en la página 2, y van para allá, pues como para que, en teoría, como para que les dé la carta de recomendación y puedan como seguir con su vida. Es que, si lo piensas, no tiene ningún sentido. Luego se va a descubrir que ambos están mintiendo, ambos ocultan cosas y están yendo al infierno por otros motivos, ¿vale? Entonces, bueno,
Alice y Peter van a ser nuestros protagonistas. Aquí ya podemos ver una de las particularidades del libro, que es, va a haber muchísimas referencias no solo a mitos y demás, sino también a muchos libros y... Espera, estaba enseñando, por favor. La verdad que los cuentos pintados son una pasada, las cosas como son. En este caso no me parecen nada cutres, me parecen espectaculares. Y... perdón, y lo que decía, que en este libro va a haber muchísimas referencias a otros libros. Entonces, que los protagonistas se llamen Alice y Peter ya nos dan bastante pistas. Va a haber muchísimo Alicia en el País de las Maravillas, muchísimo, y va a haber también bastantes guiños a Peter Pan. Esto es así en el momento en el que te das cuenta, lees ciertas cosas, ¡ay, mira este barco! ¡Ay, mira, este personaje está haciendo... ¡ah, tal! A ver, no todo el rato son cosas súper obvias, pero para mí hay pistas suficientes como para entender estos guiños, ¿no? Entonces, bueno, estas dos personas son idiotas. O sea, me vais a disculpar. Los protagonistas son absolutamente insoportables. Y con todo, creo que están bastante bien construidos dentro de que son insoportables. Sobre todo, ella es terrible. Él, la verdad es que tiene horchata en vez de sangre en las venas, pero es que hay gente así, ¿vale? Y también hay gente como ella. Entonces, creo que está bien. Y lo peor de todo, yo tengo que decir, que Alice es súper insoportable. Pero hay cosas que yo la entendía bastante. Perdón, lo siento, hay cosas que yo he llegado a entender. ¿Qué pasa? Que luego tiene otras cosas que te pierden, ¿no? Que aunque tú intentes empatizar con el personaje y entenderla, no sé qué, es como, no, lo voy a leer desde la rabia hacia ti porque, tía, no tiene sentido las cosas que estás haciendo, no se sostienen y demás. Estos dos personajes es un poco lo que os decía antes, están metidos en un mundo académico donde tienen una situación de gran vulnerabilidad, precariedad, no duermen, trabajan todo el rato, estás siempre en constante competencia con tus compañeros, con quien deberían ser que te apoyen y demás. Esa parte está bastante bien lograda y de hecho una de las claves del libro que aquí lo pone es que el infierno son los otros, ¿no? El infierno son las otras personas y en el fondo el infierno son las personas y ellos mismos, a veces nosotros mismos somos nuestro propio infierno. Bueno, el caso es que estas dos personas van a bajar al infierno y el infierno que propone, perdón, voy a dejar esto, es que pesa un montón, y el infierno que propone Rebecca Kuang en este libro es una mezcla de muchos infiernos, lo cual a mí en un principio me parecía bastante divertido, en el sentido de que tienen que recorrer varias cortes. No me acuerdo si son 8 o 9, bueno, entonces es una mezcla entre los anillos del infierno de Dante, pero luego también habla del tema de las cortes, que está muy presente en el infierno budista, y luego mezcla muchas cosas de diferentes culturas, diferentes mitologías, diferentes tal, y esa parte me parece que está genial. A eso, luego ella le da... ella estructura un poco el infierno, sobre todo al principio, que es para mí la mejor parte del libro, al principio como la primera mitad, como una especie de espejo del mundo académico, ¿no? Como para hablarte que en la universidad, que la academia en realidad es un propio infierno. Entonces, por ejemplo, el orgullo al principio, aquí también tiene mucho que ver con los pecados capitales, ¿no? Que también mete cosas del cristianismo que he leído por ahí, que no tiene casi referencias al cristianismo. Bueno, yo he visto bastantes, aparte de los pecados capitales, personajes que andan sobre el agua, hay desiertos que parece que las personas están allí 40 días. Bueno, yo creo que si sabemos leer, hay referencias a muchas creencias y a muchas culturas diferentes, que es uno de los puntos para mí mejores de este libro. Entonces, lo que os decía, por ejemplo, el orgullo es una biblioteca, ¿no? Y hay gente allí escribiendo atrapada. La lujuria es no sé qué. Bueno, entonces, que se parece mucho al campus y me gusta mucho la crítica que hace desde ahí. ¿Qué pasa? Lo que os decía, que luego llega un punto que el viaje cambia totalmente y de hecho hay varias cosas que ocurren al final, no me refiero al final per se, que son un poco como... Entre que te cansaste de escribir, Rebeca, que pasan como muy rápido para lo que luego has contado otras cosas, dejan de pertenecer personajes icónicos, no sé. La segunda mitad me pareció mucho más es un poco donde te pierden el libro, empiezan a pasar cosas a partir de un montón de Deus Ex Machina para salvar ciertas cosas que me dio pena que no supiera sacar suficiente partido o más partido aún a la buena idea que ella plantea. Esta es mi opinión. Incluso hay varios villanos en el libro, ¿vale? Porque hay personajes que no les apoyan, en el infierno hay bueno, pues personajes que no les van a dejar o no van a querer que avancen tranquilamente por allí en busca de su profesor. Hay algunos que son geniales y no se les saca partido, de verdad. Luego hay ciertas cosas que tú estás esperando todo el libro y pasan en media página. Entonces, mira, ¿cómo puede ser esto? No sé. Entonces, como que por ahí me falló un poco. También me falló que las cosas como son, o sea, la historia de Peter y Alice es que parecía como
de instituto, ¿no? Como que la hemos leído 1000 veces, era como una mezcla entre eso, en unas cosas que como muy básicas de gente que podía haber tenido una conversación y ya estaba, mezclado un poco con esa parte tan insoportable de personajes que tiene Normal People de Sally Rooney, que sabéis que es un libro que yo odio, perdón, y eso no. Y luego el libro, digamos como que el presente de la novela es su viaje al infierno y se va alternando con flashbacks que nos van a ir dando más información y más contexto de el profesoral que están buscando, la relación con los alumnos, la relación de los alumnos entre sí y también cada uno de estos personajes, Peter y Alice, cómo han llegado a querer bajar al infierno. Porque lo que os decía antes, bajar al infierno no es bajas y ya está. Uno no sabe si vas a poder volver, nadie sabe cómo es el infierno exactamente, hay como fuentes por allí, pero no te puedes fiar mucho y que tiene un coste. Tú, bajar al infierno, tú estás hipotecando, pierdes la mitad de tu vida solo por bajar hasta allí. Y ellos lo hacen a pesar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Estos flashbacks a mí me gustaron bastante porque van completando a los personajes, pero sentí que la narración es engañosa, en el sentido de que es un narrador omnisciente, o semi-omnisciente podríamos decir, porque claro, no, si es omnisciente te está mintiendo todo el rato, entonces para mí no tiene sentido que un narrador omnisciente sea no fiable. Entonces creo que la narración no funciona del todo porque hay muchas cosas que se te van desvelando por el camino que si el narrador fuera omnisciente pues te lo tendría que haber dicho desde el principio. Entonces creo que, en mi opinión, creo que habría funcionado mejor narraciones en primera persona o alternando o lo que fuera, porque funciona mejor esta idea de que los personajes están ocultando cosas, te las van contando poco a poco. Yo me sentí un poco engañada en ese sentido, me parecía que no funcionaba del todo la narración que propone con la forma o los tiempos de ir desvelando ciertas cosas, ¿vale? No es que me molestara que fuera eso, porque a mí me gusta, pues que, mira, esto es por esto, tal, pero creo que ahí había algo que no funcionaba del todo. Otro de los puntos que son guays, pero que en mi opinión no se le saca el partido suficiente, es el sistema de magia. Es que, bueno, claro, no lo he dicho porque es que, como no estoy acostumbrada a leer fantasía, a veces se me olvidan las cosas más obvias. Esta gente académica hace magia. Y la magia, la hacen ahí con sus tizas, con pentagramas, con tal, se basa en sistemas de lógica y en paradojas. Y esto es algo que a mucha gente no le ha gustado porque, claro, habla de muchas paradojas y tal, y a algunas personas se les hacía pesado y demás, algunas no entendían del todo. Para mí no es especialmente complejo, honestamente, porque todas las que necesitas saber te las va explicando en el libro. Tú, si quieres, puedes ampliarlas. Pero como que para mí, bien, o sea, se leía bien en ese sentido y me parecía guay. La crítica, que sí que entiendo y support y apoyo, es que no le saca partido a todo eso, o sea, como te plantean un montón de paradojas y de cosas que pueden pasar y tal, y casi no utilizan la magia en todo el tiempo. Entonces también es como un poco una pérdida de una oportunidad, o sea, es una oportunidad perdida de hacer algo muy guay. Tengo que decir que en el club de lectura de aquí de la librería Anabel y también en el online vino Nerea, que tiene un canal en YouTube que os dejaré por aquí, de bibliotecas, que la amo, que ya es matemática, y ella nos estuvo como argumentando pros y contras de las cosas matemáticas que propone aquí RF Kuang. Entonces algunas cosas son muy guays, otras se tomó licencias, como pudimos aprender. Entonces, bueno, esto es un poco lo de siempre. Creo que es uno de esos libros guays. Si, por ejemplo, tú sabes un montón de filosofía o un montón de matemáticas o de lógica, vas a ver un montón de referencias que la gente que no sabemos eso, no las vamos a pillar y da igual. Yo leí el libro sin tener ni idea y lo leí estupendamente. Y lo mismo con lo otro, ¿no? Si sabes mitología clásica vas a pillar un montón de cosas. Si sabes mitología asiática de algunos países vas a pillar otras cosas. Si has leído X libros vas a pillar otros detalles. Pero ¿hace falta saber algo de todo esto para meterse en este libro? Para nada. De hecho, creo que si sabes poco, a lo mejor te da ganas de leer ciertos libros. ¿Qué pasa? Anabel contaba que ella había visto una entrevista de RF Kuang y ella decía que esto estoy hablando de lo que dijo Anabel, la verdad que no he contrastado, así que disculpadme porque de pronto aquí igual no estoy diciendo algo que sea exactamente correcto porque ya es como teléfono escacharrado. Pero como que RF Kuang había dicho que para leer su novela y entenderla del todo había que leer La Divina Comedia de Dante, había que leer Piranesi y había que leer no sé qué otra cosa. No. Esa es la verdad, no hace ningunísima falta. Creo que de hecho, si yo que sé, eres súper fan de La Divina Comedia de Dante, entiendes todas las referencias, es un libro que te has trabajado muchísimo y llegas a Catábasis, que es otro tipo de libro que para mí está más cerca del pasapáginas, de una cosa entretenida y demás, con
guiñitos, hombre, pues igual esto te va a saber a poco, porque a lo mejor todo lo que ella reinventa y coge de estos textos clásicos y hace aquí una cosa nueva y particular y original suya, igual no te gusta porque dices, jo, es que se está cargando lo clásico. Pues claro, es que yo qué sé, que al final es cuestión de gustos. Yo lo que quiero decir es que no es un libro para nada difícil, creo que es un libro que no hace falta haber leído nada para leerlo y disfrutarlo. Y de hecho creo que cuantas menos expectativas tengas, quizás más te guste el libro. Creo que la novela hace aguas en determinados puntos, no me parece una novela perfecta ni mucho menos, y de hecho, tengo que decir, no cumplió exactamente mis expectativas, pero aún así la disfruté. De hecho, yo diría que la primera mitad del libro es increíble, luego tiene esa parte más valle. Y no sé qué más deciros, la verdad, sin entrar en spoilers. Sí me gustó y me interesó mucho al final. Una de las cosas que propone este viaje a los infiernos es que según van avanzando por las diferentes cortes buscando a su profesor, estas dos personas van a ir viendo, bueno, allí la gente que ha muerto, digamos que tiene forma de sombras, ¿no? Son las sombras. Y vamos a ver cómo muchos de ellos están, en teoría, atrapados en una corte y no pueden avanzar. Y lo que nos va enseñando este viaje es que en la mayoría de los casos en realidad nada les está frenando, nada más que ellos mismos. Entonces creo que muestra muy guay cómo al final muchas veces nos metemos nosotros mismos en ciertas cárceles que en realidad no existen, ¿no? Habla un poco de el poder de la mente para mal en algunos casos. Creo que el libro tiene muchos temas y muchas lecturas muy guays, aunque a lo mejor no es perfecta, ni muchísimo menos ni se acerca a perfecta como novela. Me gusta mucho, como os podéis imaginar después de este vídeo, toda la parte académica. Creo que muestra muy bien los padecimientos, los sufrimientos que se pueden pasar, ¿no? En determinadas situaciones y en determinados ambientes. Yo que sé, gente doctorándose en posgrados muy exigentes, donde a lo mejor tienes una experiencia muy buena, ¿no? Pero en general son años que malvives de forma precaria, donde trabajas mucho, duermes poco, un ambiente muy de competencia, donde puede llegar, si tienes mala suerte, hay abusos de poder por parte de profesores, gente que está pues, por encima tuyo, que puede o abrirte un montón de puertas o cerrártelas. Hay un montón de, a veces, inseguridad en ciertas cosas si no tienes pruebas para pasar tal. Entonces, bueno, el libro habla de muchas cosas, también de otras que pueden pasar en ambientes académicos y en otros ambientes no académicos. Contaron la gente muy fan de R.F. Kuang en los clubs de lectura que el libro también tiene como muchas partes, no partes, pero bueno, que Alice está muy inspirada en la propia vida de R.F. Kuang, que ha estudiado un montón de cosas, se está doctorando, ya se ha doctorado, ha hecho no sé cuántos posgrados, y también parece ser que el personaje de Peter está muy inspirado en su marido. Yo la verdad lo leí sin tener ni idea de todo esto, yo leí la novela como una novela y ya, y luego, bueno, que si sois de estas personas que seguís mucho a la autora y su vida, vais a ver diferentes guiñitos. Pienso que si ella quería hacer una carta de amor a su marido en este libro, no sé qué tal le salió, no sé, igual ella tiene una visión diferente de las cosas, pero bueno, me quedo mucho con esta idea de el mundo académico como un infierno. Creo que es de las cosas que están más logradas, que el libro es un libro de aventuras, es un viaje y me pareció muy guay, aunque es verdad que no llegó a ser lo que prometía en muchos sentidos, hace aguas en muchos otros sentidos, pero bueno, cuestión de gustos. A pesar de todas las cosas malas que os he contado, a mí me gustó mucho y si os animáis a leerlo, me encantará que me contéis en comentarios qué os ha parecido. Por favor, recomendarme libros de Dark Academia. Deseo seguir explorando este mundillo y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Te doy las gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!